Hola, vamos a compartir como cada jueves el devocional. Estamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículos 5 al 12, y el contexto es que está recién comenzando la iglesia de Jesucristo. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a orar. Señor, gracias por tu obra en nosotros, gracias por la salvación, gracias porque en este tiempo tú nos has hecho iglesia para obrar en este mundo por medio nuestro. Ayúdanos a entender esta verdad para saber vivir por ella, para esperar de ti absolutamente todo lo que tú quieres hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas veces uno lee las escrituras o hace un estudio bíblico y hay cosas que le llaman la atención, a veces respecto al mismo texto o en relación a otros. Pero en, en la lectura como devocional a mí me llamó la atención que se repite 3 veces un nombre. ¿Qué nombre? Nombre. Esa palabra. Dice, bueno, comenzamos en el 5, dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote y una serie de personas importantes ahí, y poniéndoles en medio, se entiende, a Pedro y a Juan, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y ahí tenemos nombre. ¿En qué nombre? ¿Y qué es lo que había pasado? Que se había producido un milagro donde fue curado un cojo de nacimiento, que lleva 40 años cojo y ahora caminaba como que si siempre lo hubiese hecho. Y tenemos también en el versículo 10 que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien vosotros y a quien y a quien Dios resucitó de los muertos. Entonces otra vez tenemos la palabra nombre, o ese nombre si quieres, y en el final, en el versículo 12, un versículo muy conocido y en ningún otro, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y otra vez, nombre, 3 veces en esta porción. Y es interesante ver por qué está sucediendo o por qué se está contando la historia de esta manera. Jesucristo está empezando su iglesia bajo la promesa que él mismo dio: yo edificaré mi iglesia y les daré el Espíritu Santo. Y él está orando de tal manera que nadie puede negarlo, que su nombre está por sobre todas las cosas y se está mostrando en todas las cosas que están sucediendo acá. Incluso en el hecho de que hayan sido retenidos los apóstoles para ser acusados o interrogados, como en este caso. Y la pregunta que hacen no creyentes es: ¿con qué potestad, o si quieres, con qué poder, o en qué nombre, con qué autoridad habéis hecho vosotros esto? Y entendemos entonces que esta expresión, porque igual la potestad y nombre acá, es con la autoridad y el poder de quién. Y nosotros sabemos, gracias Señor, esta verdad, con el poder y la autoridad de Cristo, que es ese poder y autoridad con el cual Él nos salvó y nos tiene en su reino y nos guía. Y eso es lo que está mostrando este pasaje, cómo nos guía. Pedro lleno del Espíritu Santo, y eso nos da a entender el cómo nos guía, el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros, una promesa de Cristo, en su potestad y en su nombre. Y lo que yo veo en este pasaje es justamente eso, que sus discípulos, o llevado al día de hoy, tú y yo, debemos mostrar en nuestra vida esa potestad y ese nombre. Y esa es la forma en que se expresa el lleno del Espíritu Santo, sin ir a la definición teológica, sino que práctica según este pasaje. El poder y la autoridad de Cristo se muestra en nuestras vidas, al punto que si aún somos interrogados en forma amenazante, como en este caso, podemos actuar según el poder y la autoridad de Cristo. En lugares donde el poder y la autoridad de Cristo nos ha puesto para hablar en el poder y la autoridad de Cristo. Y lo repito de forma absolutamente breve, para dar a entender que tenemos
que darnos cuenta que nuestra vida funciona ahí, en ese ámbito, en el poder y la autoridad de Cristo. Por lo tanto, no es llegar y tomar cualquier determinación, no es llegar y ocupar nuestro tiempo en cualquier cosa, porque estamos viviendo en el poder y la autoridad de Cristo. O dicho de otra manera, ¿me atrevería yo a jugar con eso? ¿Me atrevería yo a dejarlo en segundo plano si mi vida está en el poder y la autoridad de Cristo? No hay otro nombre dado bajo el cielo en el cual podemos ser salvos, en el cual podamos vivir, en el cual podemos pensar, en el cual podemos actuar, sino bajo el poder y la autoridad de ese nombre, Jesucristo nuestro Señor. Dios te bendiga.